Hola, bienvenidos sean a un episodio más de su podcast, el podcast con Denise, el podcast sin nombre. Este episodio fue un poco difícil de grabar, un poco lleno de emociones, bueno, no un poco, un muchito, lleno de emociones. Fue un episodio que ahora sí me ayudó a ni siquiera entender, porque me es muy difícil entender y comprender la situación que está sucediendo ahorita en México con respecto a los feminicidios. Es algo muy, muy complicado de entender o hasta cierto nivel sentir empatía o compasión por estas personas, por estos hombres que cometen estas atrocidades. Una de las cosas que ha sucedido desde el primer caso que se vio en Ciudad Juárez, que fue aproximadamente hace 30 años, el caso del campo de algodonero, es que el nivel de violencia en el que se han ido cometiendo estos crímenes pues ha ido subiendo. Ahora sí que, híjole, sin ningún sentimiento, sin ningún remordimiento, sin ningún nada, nada, nada existe. Y es increíble cómo una persona pueda tener el corazón para, para cometer estos delitos. Bien, la estadística, bien se sabe que entre 10 a 12 mujeres mueren en México a causa de feminicidio todos los días. Todos los días estas mujeres son mayormente entre las edades de 0 a 17 años de edad. Por su gran mayoría, al igual que las niñas, están a un riesgo más alto de sufrir algún tipo de violencia familiar que los niños. No estoy diciendo que no haya casos muy violentos en contra de niños, claro que sí los hay, claro que sí existe, pero las estadísticas pues sí son más altas cuando se trata de mujeres. No sé cuál sea la raíz del problema. Yo pienso que es algo cultural, pienso que es algo que se ha normalizado tanto la violencia en México que es muy triste ver estos niveles de violencia. Es muy triste que exista esta normalización y más como sociedad ya digamos, ay, pues es normal, ¿no? Una más, una menos, ya que más da. En lo que va del sexenio de AMLO, que se aproxima que 4.800 víctimas de feminicidio desde el sexenio. Y estos son casos que pues se han reportado, ¿no? O sea, estos números no son exactos porque pues me parece que es más del 95% de los casos de feminicidios no se reportan, no son impunes, más bien son impunes, porque cada día se reportan más este tipo de casos o se ponen demandas de violencia. También entre enero a noviembre del 2023 se reportaron 21.255 delitos de violencia familiar. En México es un número muy grande. Son estadísticas, números muy, muy, muy grandes. Y ya antes de empezar el episodio, nada más quería terminar con que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 5 estados con más feminicidios en México en enero 2024 son el Estado de México con 10, CDMX con 6, Nuevo León con 6, Veracruz con 4 y Sonora con 4. Espero les guste este episodio. Como les dije, fue una montaña rusa de emociones.
Yadira Cortés es activista en Ciudad Juárez que hace un trabajo maravilloso para apoyar y ayudar y pelear por esta causa. Y este 8 de marzo, pues salgamos a gritar, a protestar, a alzar la voz para que ojalá y pronto estos números empiecen a disminuir. Después del episodio me quedé hablando un poquito, platicando un rato con Yadira, y se estima que para que estos números de violencia, o en sí la violencia familiar contra la mujer, disminuya o casi completamente desaparezca, está estimado que se tardaría aproximadamente 180 años. Creo que nosotros como ciudadanos, tanto hombres como mujeres, tenemos el poder de acelerar este proceso. Y ojalá y nuestras niñas y mujeres de México un día puedan salir a la calle y sin tenerse que preocupar por qué ponerse, a qué hora salir, si ya oscureció o no, dónde agarrar el transporte, porque pues ha habido muchísimos casos donde los mismos taxistas, los mismos personal de transporte público, pues son los que cometen estos crímenes. Ojalá y se lleven algo de este episodio. Pues aquí los dejo. Hola, bienvenidos sean un episodio más a su podcast, el podcast sin nombre. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial que para mí es un honor tenerla como invitada. Tenemos a Yadira Cortés, defensora de derechos humanos de la mujer, feminista y colaboradora de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Hola Yadira, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación precisamente y por estar con tu auditorio. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Me gustaría empezar porque te presentaras, nos hablaras un poquito de ti, qué estudiaste, dónde resides. Sí, pues bueno, la organización está en Ciudad Juárez, Chihuahua, Red Mesa de Mujeres, y aquí estoy en el área de acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y también en el área de intervención comunitaria. La organización tiene como misión la incidencia en políticas públicas para favorecer los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia. Entonces, en ese camino estamos trabajando en este espacio desde hace 10 años. Ya hace 10 años que fue fundada. Aproximadamente, ¿hace cuánto fue el primer feminicidio en Ciudad Juárez? Bueno, la organización se fundó desde el 2005, no, o sea, ya tiene más tiempo, yo llego en el 2010 y precisamente empieza a gestarse en la cabeza de muchas mujeres muy comprometidas en Ciudad Juárez, entre ellas Esther Chávez Cano, quien fue la fundadora de Casa Amiga Esther Chávez Cano. Casa Amiga fue la primera instancia de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia y víctimas de violencia de género en el país, no solo en Juárez, sino en el país. Y entonces ella junto con otras mujeres empiezan a documentar, haciendo seguimiento hemerográfico de los feminicidios ocurridos en esta ciudad desde 1993. En el 2001 surge o se da el caso de Campo Algodonero, que quizá lo han escuchado, pero bueno, este caso es emblemático, es muy importante a nivel internacional debido a que se localizan 8 cuerpos en este espacio y de estos 8 casos, de estos 8 cuerpos, 3 se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en el 2009, pues
esta sentencia suma elementos jurídico-penales que ayudan coadyuvan al proceso jurídico penal digno, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y con la inclusión de específicas cosas, ¿no? La Corte dice, entre otras cosas, debe de haber un memorial, en el lugar donde se localizaron los cuerpos debe haber un memorial que dignifique a las víctimas de estos hechos, que dignifique a todas las niñas y mujeres que han sido víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, y primordialmente que le recuerde al gobierno mexicano que tiene responsabilidad en los hechos ocurridos. Además, pues suma otras cosas como la importancia de incluir en los juicios la perspectiva de género, que esto es muy importante, el contexto bajo lo cual se realizaron los hechos. Eso, el tema del análisis del contexto, en los códigos penales locales difícilmente se considera, pero bueno, si jalamos la sentencia de la Corte Interamericana, bueno, se puede sumar elementos a los procesos jurídicos muy importantes que nos ayudan a entender bajo cuáles circunstancias se dieron los hechos y dejar de victimizar, de culpabilizar, perdón, a la víctima, sino realmente encontrar el origen de los hechos. Entonces, así es como se inicia el recuento, el recorrido, seguimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez. Red Mesa surge después de los hechos del 2001 de Campo Algodonero, como esta necesidad que se imperante en la ciudad, que teníamos de tener un espacio que incidiera en políticas públicas. Me gustaría como empezar un poquito más con la definición de qué es un feminicidio, porque pues ahorita todavía existe todo como que, pero si nada más es, no sé, un ajuste de cuentas, ¿no? Porque se considera feminicidio. Entonces me gustaría empezar para definiendo qué es un feminicidio. Sí, el feminicidio, como Marcela Lagarde lo ha documentado, y a partir de la Ley General de una vida libre de violencias para las mujeres y las leyes estatales, cada código, cada estado tiene su propio código y su propia definición, pero el principal punto es que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, en donde tiene correlación el Estado. ¿Por qué tiene correlación el Estado? Bueno, en principio porque él es el responsable de que tengamos una ciudad, un espacio seguro, en principio por este hecho. Luego, las características de los hechos ya te dan más elementos para sumar al feminicidio. En el estado de Chihuahua, el Código Penal lo dice claramente: si el cuerpo de la mujer fue expuesto en la vía pública, bueno, es una característica que nos permite tipificarlo como feminicidio. Si el cuerpo fue víctima de violencia sexual, es feminicidio. Si el cuerpo tiene marcas de tortura, es feminicidio. Si la causa de muerte es asfixia, es feminicidio. Si hay antecedentes de violencia familiar, es decir, hay una denuncia, por ejemplo, una denuncia en la fiscalía, bueno, pues es feminicidio. Y así tenemos elementos que nos suman para la definición del feminicidio, no la tipificación. No es solo el tema de fue asesinada, si fue en la calle o no lo fue, sino cómo fue y bajo qué contexto fue. Okay. Sí, porque todavía como, pues ahora sí que México es una cultura muy machista, ¿no? Y todavía existe como bueno, pero sí es como lo acabo de mencionar, un ajuste de cuentas, no debería de ser feminicidio. Pues ciertas, en base a lo que yo estaba leyendo, sí había muchas definiciones. También consideraban cómo lo definen en Estados Unidos, que pues pienso yo que ahora sí que ahí ya entra una categoría diferente, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas actuales de feminicidios que pasan en el país?
¿Cuántas mujeres mueren al día? O matan más bien al día. Bueno, se tiene una estadística nacional de entre 10 y 12 mujeres asesinadas diariamente. También, esto no lo tenía en mis notas, pero estaba también leyendo que como el 85% de los asesinatos que ocurren en México son hacia los hombres. Entonces también me gustaría como entrar un poquito en este tema, porque pienso que también hacen la comparación, ¿no? De que, bueno, si lo comparas a mujeres, son más hombres asesinados. Algo que me gustaría entrar aquí es un poquito que ahora sí que la diferencia entre el feminicidio y los asesinatos entre los hombres creo que no es más relacionado al género. En los hombres me parece que vendría siendo más por cuestiones de criminales o el crimen organizado, cuando en la mujer pues sí hay un factor de género que muchas veces pues sí, como lo dice el feminicidio, por ser mujeres. Sí, hay una gran diferencia y las estadísticas lo avalan claramente. Quien asesina a las mujeres son hombres. Quien asesina a los hombres son hombres. Y esa es la principal diferencia. Bajo las causas que se dan, bueno, pueden ser diversas, pero lo principal es quien realiza ese hecho, principalmente son hombres. No quiere decir que no haya mujeres que asesinen hombres o que hayan asesinado mujeres. Hay, pero son las menos. O sea, el 99% son hombres. Hombres en esta condición de macho, de sentido de propiedad del cuerpo de ella y ejerciendo su poder patriarcal, pues ejecutan a la mujer. Los hombres, este 85% que tú dices, efectivamente son asesinados por otros hombres y bajo otras circunstancias. Puede ser, como bien lo dijiste, por una riña entre el crimen organizado, puede ser por una disputa, puede ser porque chocaron, que incluso en ese dato, ¿no? Quien choca más son hombres y bueno, que a partir de un accidente hay el fallecimiento de alguien. Pero esto es el principal cambio. Ahora, cuando desaparecen las mujeres y desaparecen los hombres, que es otro tema que siempre quieren como, pues sí, colocar, ahí vemos cuáles son los objetivos de esa desaparición, tanto de los hombres como de las mujeres. Cuáles son las características de los cuerpos de hombres asesinados, porque los cuerpos hablan, los cuerpos tienen marcas, los cuerpos dicen qué pasó en él. Entonces, ¿qué vemos en los cuerpos de hombres? Vemos un balazo en la cabeza, vemos un balazo en la espalda. ¿Qué vemos en los cuerpos de mujeres? Vemos violencia sexual, vemos tortura, vemos asfixia, vemos marcas claras de la violencia por ser mujeres, como fue el caso de Campo Algodonero. Estas mujeres, estas jóvenes, todas fueron violadas, todas fueron torturadas, todas tenían los senos cercenados y vidrios en la vagina y en los pechos. ¿De qué nos habla esto? Del que el cuerpo, estos puntos que te dicen que somos mujeres, había que marcarlos y había que dejar marca. Es desafortunado, o sea, así de radical es la situación y es importante decirlo porque luego hay quienes, pues sí, tienden como a querer comparar estos asesinatos entre hombres y mujeres y la verdad es que no se puede, las circunstancias son totalmente diferentes. Sí, eso es algo que quería aclarar porque sí, o sea, en base a todo lo que estuve leyendo, sí salía mucho eso, ¿no? Esa comparación de, bueno, pero desaparecen más hombres y matan más hombres. Pero sí pensaba yo que era pues, un punto importante que aclarar. ¿Cuáles son algunos motivos por el cual suceden estos crímenes? Bueno, además de lo que ya te dije. Sí, o sea, porque también estaba viendo que pues puede ser por el celo, el machismo,
También leí muchos casos de hombres que matan a mujeres por su orientación sexual. De hecho, hace poquito estaba escuchando un podcast de una chava que ahorita está en la cárcel por un caso ahora sí que de homofobia. Entonces me gustaría entrar también un poquito ahí, qué otros motivos pudieran ser por los que los hombres deciden tener esta violencia hacia las mujeres, porque pues muchas veces no se puede llevar al punto de a lo mejor cometer el homicidio, pero simplemente la violencia que existe dentro de las casas, la violencia intrafamiliar hacia la mujer. Sí, y que una vez que tenemos claro que si atiendes, si identificas en el momento adecuado la violencia familiar y la atiendes, previenes el feminicidio íntimo. Lo que se le llama el feminicidio íntimo es el ejecutado por su pareja o su expareja o alguien que quiere una relación contigo. Entonces, ese es claramente un reflejo del machismo a partir del creer que poseen el cuerpo de ella, que es de su poder, de su propiedad. Finalmente, ¿qué es la violencia familiar? Es el ejercer poder sobre la otra persona y lo quieren hacer efectivo como de lugar. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En enero, en Ciudad Juárez, solo Ciudad Juárez, en enero se tuvo un registro de 13 víctimas de homicidio doloso, 3 mujeres víctimas de homicidio doloso. 2 de ellas se tipificaron como feminicidio. Se tuvo 3 denuncias, de acuerdo a datos de la Fiscalía, 3 carpetas por denuncia de trata. Violencia familiar, se aperturaron 475 carpetas por violencia familiar. Entonces, de este punto, ¿cuántas de estas 475 están denunciando solo violencia familiar y no algo más? ¿Cuántas de estas están en una posibilidad de perder la vida de riesgo, de alto riesgo, ella y sus hijas y sus hijos? Bueno, pues esto es algo que define la Fiscalía. Pero lo que sí tenemos claro es que en el 2023 se registraron casi 9,000 denuncias por violencia familiar y 8 feminicidios fueron con previa denuncia por violencia familiar y no hubo una atención adecuada, una detención de estos agresores, etcétera. Hubo 3 casos de ellos en los que el agresor asesina a la mujer y luego se suicida. Estos 3, 2 eran abogados, que yo estoy segura, estoy hablando por mí, estoy segura que ellos 2 sabían la probable sentencia que les depararía el hecho. Como eran parejas, lo mínimo que podían tener era hasta 150 años de prisión. Entonces dijeron, pues me mato, ¿no? Porque pues ya la maté, ahora me mato yo. Y porque estaba toda la evidencia, todo el hecho comprobable. El tercero, este hombre persigue a su ex porque ella decide terminar esa relación, la persigue, la espera en el sitio donde esperaba el transporte para ir a su trabajo, le rocía gasolina y le prende fuego. Esta mujer 4 días después pierde la vida y él estaba en la cárcel. A pocos días antes de su juicio, él se suicida dentro de prisión. Entonces decimos, bueno, estos 3 tenían como claridad en la posibilidad de su sentencia. Que había una sentencia definitoria, la había. Solo faltaba saber cuánto, ¿no? Y como tenían todos los elementos, se podía llegar, como dije, hasta 150 años de prisión y se quitaron la vida. Pero estos son los del año pasado, de 6,900 mujeres que pusieron una denuncia, como dije, por violencia familiar, más las que no salen, porque no todas denuncian, no todas, es imposible. Siempre está como este deseo de querer cambiar, de poder hacer que cambie la otra persona, que es un deseo erróneo y que siempre nosotras en los procesos formativos con mujeres les decimos, nadie va a cambiar a nadie, nadie.
Si él decide generar el cambio, bueno, pues va a estar, es genial. Pero la verdad es que es muy difícil que tú cambies a otra persona. Lo que sí, pues invitamos a que realicen es que se acerquen a instancias especializadas en estas temáticas para que les ayuden a vislumbrar con más claridad si efectivamente están siendo víctimas de violencia familiar, cuáles son los tipos de violencias que están viviendo y cuáles son los caminos a seguir para pararla. No necesariamente, o sea, tiene que ser la denuncia o, bueno, dependiendo del nivel, ¿verdad? O que haya un divorcio o una separación, ¿no? Puede ser otros procesos, dependiendo del nivel de violencia y dependiendo sobre todo la posibilidad de riesgo, la capacidad de riesgo que tiene ella. Si ella está en riesgo total, pues claro que lo más importante es resguardar su seguridad y llevarla a un refugio, buscarle un espacio seguro para ella, sus hijas y sus hijos, como hemos rescatado mujeres nosotras, mujeres que las está siguiendo el tipo con un cuchillo para matar, ya las golpeó, las corrió a la casa y ahora las sigue en la calle con el cuchillo en mano, u otros que ya le rociaron gasolina y a punto de prenderles fuego, otro que te estoy hablando de estos casos que estoy ahorita recordando como los más, bueno, que me vienen a la mente, esta mujer que ya le estaba cortando la cabeza, intervenimos y resguardamos, salvamos su vida y a resguardarla. Y así podría ponerte muchos ejemplos, desgraciadamente hay muchos ejemplos que no debería haber, ¿verdad? Pero cuando nos volteamos, volviendo a lo que hablábamos hace rato, cuando pensamos en casos similares de hombres que vivan situaciones como esta, pues seguramente haya alguno por ahí escondido, pero no es la mayoría, no es lo común, por eso la importancia del atender la violencia de género con perspectiva de género, como pensándolo justo como las violencias que vivimos las mujeres. ¿Hay a mí me intriga saber si hay algún como factor psicológico, psicópata o algún trastorno narcisista, no sé si hay algún factor psicológico, simplemente ya es cultural, el machismo, la educación que a lo mejor se recibe en casa, que los llevan a esto, ahora sí que ese nivel de violencia. Claro que debe haber psicópatas y hay quienes tienen trastornos psicológicos y psiquiátricos, por supuesto, pero el común denominador es justamente una cuestión cultural que se reproduce a partir de el patriarcado y el machismo que se va reproduciendo, que se va diciendo, nos van diciendo cómo debemos de ser como hombres, o sea, estas, lo entrecomillo, el deber ser hombre y el deber ser mujer. Y ese deber ser hombre que siempre va de la mano con el sentido de propiedad de la mujer, con el yo te cuido, o sea, el patriarcado que dice yo soy el padre, yo soy el cuidador, yo soy el protector. Yo te cuido, yo te protejo, por eso reviso tu Facebook, por eso reviso tu celular, por eso no te dejo que te vistas de esta forma, por eso te celo, por eso te protejo, y vuelvo a entrecomillarlo, y te controlo, que finalmente es eso, el control. El control que se va a llevar con respecto a la otra, a la otra persona. Y así es, quien controla es el hombre hacia la mujer. El caso de Mía, esta joven aquí en Chihuahua, una joven de 17 años, es muy relevante, muy importante y representativo de estos hechos. Mía tiene una relación con otro joven de 17 años, Eric N., y ella va a su casa y ve, te digo porque Mía hemos estado en contacto con ella, ha hecho pública esta información, incluso ahí lo tenemos por ahí en nuestras redes. Entonces Mía ve que este joven le habla muy mal a su mamá. Esto es lo que ella nos narra. Cuando yo vi cómo le hablaba a su mamá, decidí ya no seguir en esa relación. Pero ese fue el punto más fuerte de violencia que ella vio. Antes ya había vivido situaciones de control, de sobajamientos, de manipulaciones, etcétera. Y ella nos comparte, pero yo veía que todas estábamos igual.
a todas mis amigas que tenían pareja, sus novios les controlaban a qué publicas, a quién le das like, de quién eres amiga en Facebook, eh, a dónde vas, cómo te vistes, cómo te peinas, con quién hablas, en fin, ese control lo veía en todas sus amigas, entonces lo normalizó y continuó en esa relación hasta que vio ese hecho en casa de la mamá de él. Saliendo de esa casa, de esa reunión, ella le dice, sabes que ya no quiero seguir con esta relación. Él la trasladaba en un automóvil familiar a su casa. Entonces, él enoja, le empieza a decir cosas y ella abre la puerta, se baja del carro porque lo vio muy enojado. Él también se baja del carro y desde la espalda la toma por la espalda, ella pensando que la va a abrazar y él la cuchilla 47 veces. 17 años de edad tienen ambos. 17 años. ¿Quién le dijo a este chavo, puedes hacer esto? Bueno, pues un proceso formativo cultural, no solo en casa, no es en casa nada más donde se mama esto, es en los medios de comunicación, es en la escuela, en la iglesia, en el gobierno, en los espacios sociales que nos van diciendo cómo deberíamos ser hombres y cómo deberíamos ser mujeres. Entonces él le dice, o eres mía o eres de nadie. Afortunadamente Mía grita, en eso va pasando una tercera persona, un hombre que iba en una bicicleta, este hombre le dice déjala en paz y eso hace que él se desconecte de este nivel de furia que tenía y suelte la navaja y que ella siga viva con las consecuencias de 47 navajadas, ¿no? De 47 cuchilladas en su espalda, en su cuello, en el pecho, un pulmón fue perforado y claro que hay consecuencias grandes psicológicas que no tienen idea el cuate, de verdad no creo que tenga idea, porque aún así sigue luchando para no estar en juicio y metiendo pues elementos jurídicos que le han permitido seguir en libertad, es decir, no está siguiendo un proceso en prisión. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Y ese es otro tema, ¿no? O sea, como menores de edad, a los 17 años, a que hacen estas cosas, se les sigue juzgando como menores y no como adultos que hacen delitos de adultos, porque esto es un delito de adulto totalmente, es un intento de feminicidio. Bueno, esta historia nos llevó finalmente a impulsar vía el Congreso del Estado una modificación en el Código Penal contra infractores para que se incluyera el delito de feminicidio porque no estaba y tentativa de feminicidio. Se incluye en el Código Penal del Estado y eso lo estamos esperando que salga en el diario oficial para que sea justo oficial y que los hechos que ocurran después de esto pues sean litigados y juzgados bajo esta nueva posición del Código Penal. Ahorita mencionas como, pues como mujeres, no nada más mujeres, creo que ya está en la cultura mexicana, ya la violencia está muy, muy normalizada, que ya uno no la alcanza a identificar, porque simplemente hasta como vamos creciendo, ¿no? Simplemente los papás, cómo nos van criando, yo crecí en una familia donde hubo violencia intrafamiliar, entonces ya ahorita ya de adulto como que lo fui aprendiendo a identificar, pero sí es muy complicado salir de esa normalización de la violencia. ¿Cuáles serían algunos pasos que, pues como hasta los hombres, que hombres, mujeres pudiéramos tomar para salir de esa normalización de la violencia? O sea, ahora sí que una de construcción, no sé, terapia, exponernos, empaparnos con conocimiento, ¿no? ¿Cuáles serían algunos acciones que pudiéramos tomar? Mira, lo principal sería, bueno, podría ser tener presente, tener como objetivo generar, construir relaciones justas, equitativas y libres de violencia. Si vamos buscando esto, entonces difícilmente vamos a violentar. Eso está claro.
Ahora se escucha fácil, pero ¿cómo se hace efectivo? Bueno, pues generando cambios justo como lo dijiste, deconstruyendo lo que nos han enseñado de lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre, lo que significa estar en pareja e ir produciendo, generando relaciones amorosas. A partir de esto y del respeto, pues entonces podemos tener una relación libre de violencia, tanto entre pareja o sea, las partes de las parejas, sino también con respecto a los hijos e hijas, a mamás, a abuelos, etcétera. Porque luego, o sea, las violencias, la violencia familiar no solo tiene que ver con entre la pareja, sino también la que se da con los hijos, con las hijas, con los papás, con los abuelos, en fin. Si tenemos armonía, amor, respeto en nuestras relaciones intrafamiliares, pues esto puede fluir muy bonito. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues generando acciones de amor. Si no tenemos acceso a una terapia, que eso pues nos va a ayudar, ¿no? A generar el cambio. Si no tenemos acceso a buscar en donde haya talleres de construcción de relaciones libres de violencia, talleres de perspectiva de género, talleres de masculinidades para que los hombres aprendan a que no tienen que ser poderosos, no tienen que ser fuertes, no tienen que manipular, no tienen que violentar, al contrario, ¿no? Que pueden amar y que pueden recibir amor, bueno, pues entonces se va a ir generando los cambios. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia familiar, de violencia familiar? Una de las cosas que se dictan desde el tribunal, los jueces y juezas dicen, tienes que ir a terapia. O sea, vas a hacer esto, esto y esto, o vas a pasar 6 años en prisión, pero además tienes que ir a terapia. ¿Para qué? Para hacer cambios, para que no se repita esta situación. Entonces, que puedas generar cambios. Las terapias nos pueden durar 1 año, 6 meses, no sé, lo que nos puedan durar, pero ya es decisión de cada uno y cada una de nosotras que vamos diciendo, bueno, ya terminé este proceso, pero como que me falta, ¿no? Necesito otro. Y siempre los talleres de formación nos pueden ayudar. Ahí también acercarnos a, a películas, a series que nos puedan sensibilizar, ¿no? Hay una serie muy buena, Cosas que limpiar, se llama, en Netflix, está buenísima respecto al tema de violencia familiar y de qué hacer, ¿no? También, esto es en Estados Unidos, pero lo mismo pasa en México. También en México tenemos refugios que una vez que pones la denuncia te canalizan al refugio si tu vida corre riesgo y además no tienes redes familiares, no tienes a dónde acudir. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues deconstruyendo. ¿Y cómo deconstruimos y cómo formamos de una manera diferente? Pues es lo que nosotras vamos exigiendo a nivel gobierno para que los diferentes gobiernos municipal, estatal y federal generen acciones que vayan en ese sentido. Pero no solo ahí, sino también que instancias internacionales como ONU, la ONU Mujeres, es la CEDAW, los que atienden a infancias, en fin, que todas tengan una línea que sume a los procesos formativos de personas sin violencia, ¿no? Que no se generen violencia y que se atiendan adecuadamente. Eh, mm, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas. Ya las organizaciones, los gobiernos van decidiendo desde obras de teatro, películas, series, um, grupos de lectura, en fin, pero que los procesos formativos vayan en esa línea es bien importante. Y apapacharnos, ¿no? Entre nosotras también, esto suma para sentirte escuchada. Hay una consigna muy importante que dice, yo sí te creo, ¿no? Yo sí te creo. Hey, escucha, no estás sola, aquí está tu manada, incluso aquí estamos nosotras para apoyarte. El creerle a la víctima es bien importante. El creerle, escucharla, no cuestionarla, eso le va a dar un piso diferente para enfrentar lo que vaya a ser.
Sí, esos son muchos puntos, porque también ese es otro, un problema bien grande, ¿no? Que no se le cree a las víctimas. O sea, eso es otra cosa que también, por ejemplo, con lo de la marcha, ya cuando salen las noticias, todas las redes sociales, a veces me pongo a leer los comentarios y hay tantos comentarios de que, ¿y para qué marchan? ¿Y por qué marchan? Ahora sí que ya estas mamadas que, y siempre existe eso, el estar poniéndole la culpa a la víctima de para qué sale con él, o para qué se expone, o para qué sale a la calle a tales horas, o es culpa de ella por no haberse salido de esa relación, lo que sea, ¿no? Hay una infinidad de cosas que se le pone otra vez a la víctima y se le cuestiona a la víctima y se le pone la responsabilidad a la víctima. Pero como, o sea, ahora sí que como ciudadanos, ¿cómo podemos salir de esa mentalidad de decir, bueno, pero es que, o sea, tú sabes que como mujer no debes de salir a ciertas horas, tú sabes que como mujer no debes de vestir de cierta manera? Sí, pues mira, es bien importante lo que dices, cómo de verdad somos revictimizadas, no solo por instancias de gobierno, sino por la propia ciudadanía. Y hay una consigna que en lo particular me mueve y que siempre gritamos: señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Y dependiendo el caso o el tema que queremos poner, pues bueno, también decimos, se viola a las mujeres en la cara de la gente, se acosa a las mujeres en la cara de la gente, y si nadie hace nada, pues entonces van a seguir sucediendo estas cosas y finalmente como si no valiéramos, ¿no? Como si no importáramos, como el cuerpo mujer, al final no pasa nada. Y eso, la impunidad, eso lo promueve la impunidad. Y la impunidad va a estar de la mano siempre de que nosotras no denunciemos. Hay que impulsar también la denuncia para que se dé el acceso a la justicia. Tú, como víctima, puedes tener cierta paz, por así decirlo, calma, porque vas a tener justicia. Pero lo principal es porque el cuate ya está dentro. El cuate ya no va a ser lo mismo contigo o con otras. Porque el que violenta a una, violenta a todas. El que viola a una, viola a todas. El que quiere matar a una, va a querer hacerlo con todas. Si no hay cambios, si él no entra en un proceso de reformación, de reeducación, de terapia intensa, ¿no? O sea, lo que voy es que si él entra en un proceso de terapia, es probable que cambie. Nada, no hay varitas mágicas y tampoco meto las manos a fuego por nadie, pero digo, hay posibilidad de que haya cambios. Pero si no hay, pues no podemos esperar nada. Y luego se repiten y se repiten los ciclos, eso es lo que sucede, que nosotras vivimos una situación de violencia y si no estamos en procesos reformativos y reeducativos, vamos a generar relaciones también violentas porque vamos a reproducir los hechos de los cuales pues venimos, porque así aprendemos a ser mujer, así aprendemos a ser hombre y luego e incluso, bueno, hay estudios psicológicos muy importantes que lo avalan, que dicen, nos vamos casando con nuestro papá o casando con nuestra mamá. O sea, incluso física, puede ser que se parezcan físicamente o no, pero sí en esencia. De pronto empieza a ser el comparativo entre papá y papá y pareja y dices, ah, cabrón, pues sí se parecen. Y aunque tu pareja sea hombre o sea mujer, ¿no? Tiene los mismos rasgos, se parece, porque finalmente has aprendido que esa es la pareja, ¿no? Y lo reproduces y lo buscas, no solo lo buscas, dices, este tiene algo que no sé qué, y dices, ah, pues si ya tiene algo que no sabes qué, pues no es por ahí, no es por ahí, hay que buscar algo que sí sepas, ¿no? Pero bueno, son formas de evidenciar esta situación. Las marchas son un espacio magnífico de catarsis para las mujeres,
principalmente las chavas, las jóvenes como tú, que es un espacio donde podemos gritar, donde podemos marchar, donde podemos brincar, cantar, para externar eso que siempre callamos. No quiero más violencia, no quiero que me violen, no quiero que maltraten a mi amiga, no quiero que maltraten a mi hermana, no quiero que maltraten a mi hija, en fin, todas las consignas que podamos tener son pocas y son muy válidas y tenemos también que verlo como una manera de visibilizar las violencias de las cuales somos víctimas y que nunca hablamos. Una manera de hacer catarsis, porque eso hacemos, catarsis en esos espacios, pero también no olvidemos que es una manera de apapacharnos, de abrazarnos como mujeres, decirnos no estás sola, de abrazar, respetar, dignificar a las víctimas de feminicidio, porque las hay en todo el mundo, abrazar y dignificar a las madres de las víctimas de feminicidio, porque las hay en todo el mundo, y siempre va a haber una mami en alguna marcha, porque va a pedir por su hija y por sus otras hijas que quizá tenga o por sus sobrinas, porque ellas no piden solo por ellas o por su hija, piden por todas. Entonces, son oportunidades, como digo, de evidenciar, de visibilizar, de hacer catarsis, de acompañar y de apapachar a las madres de víctimas que pueden estar y que siempre van a estar en esos espacios. Una máxima en las marchas es siempre debe estar encabezada y protegidas las madres de víctimas. Ellas son las más importantes. Sí, ahorita iba a entrar un poquito más en la importancia de marchar, porque pues sí todavía hay mucho, todavía se juzga mucho sobre, pero ¿por qué rayar los monumentos y destruir su propia ciudad, lo que sea? Pero pues ahora sí que pues ya es un límite que pues ya se ha rebasado y ahora sí que hacer lo que se tenga que hacer pues para crear cambios. Me gustaría entrar ahora sí que un poquito más en lo que el rol del gobierno y me gustaría hablar de si ha habido algunos cambios que han sucedido a nivel federal, a nivel nacional, para proteger a las mujeres de este nivel de violencia. Pues están los sistemas de las alertas de género que son para prevenir el feminicidio y con ello pues se llevan a cabo montones de cosas, ¿no? Que funcionen, que sean efectivos, esa es otra cosa, porque los mecanismos son diversos en cada estado, pero vale decir que esos mecanismos es principalmente hechos por y con voluntariados. O sea, no pagan, no paga el gobierno por esas actividades y es mucho el trabajo que se realiza. Entonces, quienes están en estos espacios son mujeres, mujeres solidarias, mujeres comprometidas y que se impulsan todo lo que se puede. En el estado de Chihuahua, justo hoy, ahorita en una hora más o menos, está por instalarse la mesa de trabajo a nivel estatal por la alerta de género. Luego de 3 años que se declaró la alerta de género en el estado de Chihuahua. O sea, 3 años después se va a instalar la mesa para generar acciones interinstitucionales más fuertes, más amarradas para prevenir el feminicidio. Y bueno, decimos, se tardó, sí, pero es algo. Cada caminito, cada pasito cuenta. Cada pasito cuenta porque en este trabajar para y con las mujeres es unir a contracorriente en todo, en las políticas, en los presupuestos, en las acciones. Tú misma lo dijiste, o sea, incluso en una marcha, ¿no? En lugar de favorecer los espacios para marcha, en lugar de favorecer la seguridad digna para la marcha, bueno, pueden ser recriminadas, pueden ser, pues, incluso, como lo dijiste, juzgadas, ¿no? ¿Por qué hacen esto o por qué hacen lo otro? Y bueno, yo invito también a las chicas, a todas las que salgan a marchar, a prepararnos, ¿sabes? Prepararnos
para la marcha. ¿Qué significa prepararnos para la marcha? Bueno, ponernos a pensar y qué voy a escribir, qué quiero externar. Y hago mi manta, hago mi cartulina como estas que tenemos aquí atrás, o hago mi panfleto, o hago lo que voy a hacer para externar. Mientras más visible sea, mejor. Y mientras más lo trabajes, más catártico es, porque mientras lo estás trabajando, también estás terapiándote a ti misma, estás sacando. Entonces hay que sacar de maneras artísticas, de manera vocal, de manera física, de todas las formas que se pueda. Y en las marchas es para visibilizar. Eso es lo más importante. Entonces, preparémonos con anterioridad, tengamos claro qué queremos hacer, qué queremos llevar. La manta, puedes comprar la tela, la manta y hacerla y de una manera, como dije, artística. Siempre, siempre las juventudes van a tener un artista escondido ahí y siempre van a hacer unas cosas maravillosas. Hagámoslo, hagámoslo de la mejor forma y digna para nosotras. Y como dije, es bien importante para las madres de víctimas de feminicidio. También pensemos en ellas. Sí, sí, también eso es bien importante, pues lo que pasó con el caso de Rubí también, que no hubo protección hacia la mamá y pues también terminó siendo un feminicidio. Se habla mucho del lado de la prevención de la mujer, también cómo podemos actuar nosotras como mujeres para ahora sí evitar este tipo de situaciones, pero que son algunos cambios que pudieran hacer los hombres, porque si hay hombres, no voy a decir todos los hombres son iguales, porque pues no es el caso, si hay hombres que apoyan estas marchas, hay hombres que están del lado de la mujer y dicen que no hay hombres feministas, pero pienso yo que sí hay hombres que están apoyando esta lucha. Ellos, el lado del hombre, ¿qué acciones pueden tomar ellos para que también empiece a haber un cambio de cultural o que vaya avanzando el machismo? Porque a veces siento que en lugar de ir para enfrente vamos para atrás, porque los casos de violencia, base a las estadísticas que estuve viendo, han subido y pues dentro de la familia, el núcleo familiar, pues también son las niñas, me parece que era de 0 a 17 años, que son las que sufren más violencia de parte del papá, de los tíos, de algún hombre dentro del núcleo familiar. Entonces me gustaría saber qué son acciones que pudieran tomar los hombres para que también se vaya generando un cambio en esta cultura tan, pues tristemente tan machista. Sí, pues mira, de las estadísticas que nosotras tenemos es justo estas edades son muy vulnerables al tema de violencia sexual y abuso sexual. Sin embargo, entre los 25 y 40 años de edad, la violencia familiar es la que más se presenta, la que más viven las mujeres por parte de su pareja o su expareja. Estas exparejas son espantosas, o sea, de veras, es horrible. Y como lo dijo Mía en un podcast también muy chiquito, dijo las palabras que la colocaron en la vulnerabilidad total. Ya no quiero estar contigo. A partir de esas palabras, tu seguridad corre riesgo. Vas a terminar una relación ahora, hay que aconsejar, vas a terminar una relación que sea en un espacio público, que seas acompañada, que no estés solita, que informes en dónde vas a estar, con quién vas a estar, en fin, para proteger tu vida, para, sobre todo si hay un antecedente de violencia, o sea, si ya sabes que el cuate es violento, tienes que protegerte. Qué desgracia, ¿no? Que como mujeres tenemos, o sea, tenemos que protegernos, que no debería, sin embargo, es ya, porque así es la realidad. Y ante esa realidad, pues más vale protegernos que después ser un número más en las estadísticas de feminicidio. En cuanto a los hombres y a los procesos formativos
que podemos generar dentro del hogar es, bueno, como mamá, como papá, como hermana, como pareja, vamos reeducando a los hombres en el tema de igualdad, de vivimos juntos, colaboramos en este espacio también juntos. O sea, si aquí vivimos juntos, no reproducir los estereotipos masculinos y femeninos. El que nos dice que las mujeres estamos para hacer el trabajo de casa y los hombres el trabajo de afuera, pero las mujeres cuando trabajamos hacemos el trabajo de afuera y el trabajo de adentro, mientras él solo hace el de adentro. Y hay una estadística que nos dice INEGI que la mujer que se casa tiene así de faul 7.9 horas más de trabajo solo porque se casó. O sea, se casó, adquirió más responsabilidad y más chamba. Mientras que el hombre que se casa tiene 3.9 horas libres, de más libertad. ¿Por qué? Pues ahora le van a lavar, le van a planchar, le van a hacer la comida, le van a hacer el lonche. Entonces, dejemos de reproducir estos estereotipos y podemos ir generando hombres y mujeres diferentes. Empecemos a darle responsabilidad a nuestros hijos también de, mijo, esta es su ropita, lávela, este es su lonche, hágalo. Y desde pequeños, si lo vamos haciendo, lo van a ir ellos asimilando de una manera, pues, padre, ¿no? Como nosotras, como lo vamos a aprender. Sí, nos lo enseñan. De a día. Pero tenía yo una estudiante en la universidad que tiene 20 años y que es cuata y que me externaba. En pleno siglo XXI, su mamá le decía, a ver, mija, es que usted es mujer, le tiene que tender la cama a su hermano. Es que usted es niña, usted le tiene que servir a su hermano. Y el hermano tiene que hacer las cosas que hace su papá, como la mecánica, ir al patio, hacer la carne asada, ¿no? Como estas cosas que, insisto, son de fuera. Entonces, si dejamos de reproducir, y que sería interesante, luego, no sé si ya tienes un podcast o lo puedas hacer sobre los estereotipos femeninos y masculinos, si dejamos de reproducir esto, entonces vamos a generar hombres y mujeres diferentes. Claro que se puede, claro que hay hombres solidarios que han hecho estos cambios, que se han despojado de su privilegio, porque así se nace. Cuando naces hombre, naces privilegiado por el hecho de ser hombre. Ya tienes más posibilidades de chamba, ya tienes más posibilidades de paga, ya tienes más posibilidades de estudiar, porque incluso todavía en México, encuestas que ha hecho INEGI, nos dice que principalmente las familias buscan que trabajen, que estudien los hombres, no las mujeres. Todavía en México hay más nivel de estudio en hombres que en mujeres. Porque, bueno, al final ellos son los que van a mantener a la familia, pues a ella que la mantengan, lo cual es un grave error, ¿no? También si vamos generando como esta realidad ante todas las mujeres de que busquemos diferentes formas de ingresos propios, eso nos va a dar mucha libertad, porque la violencia económica es la principal que se vive, pero no solo se vive, sino la que te amarra a una relación de violencia. Sí, eso es bien. Yo nada más tengo un hermano y nada más un año mayor que yo. Y sí, pues sí, o sea, sí fue muy clara la diferencia. Mi mamá, claro que lo niega, ¿verdad? Pero sí hubo ese como que tú como hombre sí puedes hacer esto, pero tú como mujer no puedes hacer X, Y, Z porque eres mujer y se ve mal. Y todavía hasta la fecha, o sea, ya treintones los dos, y todavía hasta la fecha como que hay esa diferencia y ese mismo machismo que practican las mamás mexicanas. Y de hecho son conversaciones que pues yo he tenido con mis amigas que también tienen hermanos, y sí hay una diferencia en la educación, ¿no? Y creo que también empezar a hacer un cambio de casa y en la educación de casa pues es importante para que se vayan generando cambios hacia estos violencias hacia la mujer, los feminicidios, porque como lo menciono, o sea, yo lo veo y hasta la fecha todavía lo veo. Si vamos mi hermano y yo a visitar a mi mamá, es de que a mi hermano le sirven la comida y Denise, tú párate y sírvete. Sí, hay, o sea, que son, a lo mejor son ejemplos tontos, ¿no? Porque yo, o sea,
yo también, a mí sí, por la misma situación en la que yo crecí, mi mamá también sí me dijo, o sea, tienes que estudiar como mujer para que tengas seas independiente, no dependas de un hombre económicamente, financieramente, y por lo mismo, y si llegas a estar en una situación, una relación violenta, es más fácil salir de ella. Algo que también quería mencionar es que yo practico artes marciales. Yo practico jiu-jitsu y creo que pudiera ser un arma muy fuerte para defenderse. Yo siempre aconsejo a mis amigas, a mis primos que tienen niñas, que empiecen a involucrar especialmente a sus niños, a las niñas, mujeres, en este tipo de deporte. Dejando a un lado la disciplina y todo que te enseña el deporte, creo que es una manera y es una herramienta que nos pudieran salvar la vida. Sería saber cuándo utilizarla, pero es algo, porque sí es muy difícil cambiar el sistema. O sea, el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana y creo que nosotras como mujeres sí tenemos que tomar iniciativa en ciertas cosas porque, como lo acabo de mencionar, el cambio creo que sí va a suceder, pero va a suceder muy lentamente. Sí, hay estudios que nos hablan de que dentro de 180 años probablemente ya la violencia familiar, la violencia de género va en un nivel muy bajo. No nos va a tocar a nadie de los que estamos hoy, Claro. pero bueno, es una esperanza y que, bueno, como dije hace rato, cada pasito, cada acción que se lleve a cabo a favor de este tema, a favor de los derechos de las mujeres, nos abre la posibilidad, la esperanza de que vaya mejorando nuestras circunstancias y el acceso a la justicia que sea mucho más grande. Es un tema internacional, no es de México, no solo es de México, no solo es de Estados Unidos, es en todos lados, sucede en todo el mundo, justo desarrollándose, reproduciéndose por esta cuestión cultural, ¿verdad? Y aprender también a no juzgar a nuestras madres que finalmente reprodujeron lo mismo que vivieron, es importante para entender y para pensar la manera de generar el cambio. No es fácil, no es nada fácil, pero nos toca hacer reflexión. O sea, de verdad, pongámonos a reflexionar en el tema todos los días. ¿Qué puedo hacer para generar un cambio en mi familia? Y seguro va a poder hacer algo, pero no es algo que está como en la agenda de todos los días de todas las personas, a diferencia de qué me voy a poner, ¿no? O qué canción está de moda, o qué película está de moda. O sea, si empezamos a generar cambios en nuestras prioridades también como personas, pues quizá podamos sumar para que este cambio se dé con más prontitud y sobre todo así, de una manera amorosa. A ver, la violencia va subiendo, bajando, perdón, los feminicidios van subiendo, van bajando. ¿Qué está sucediendo? Sí, la curva, mira, yo te puedo dar los datos en Ciudad Juárez. La curva de violencia feminicida en Ciudad Juárez va en aumento constantemente. Únicamente se detuvo antes, un año antes de la pandemia, se mantuvo, no hubo cero, no, sino se mantuvo versus años anteriores, pero luego entra la pandemia y el feminicidio aumenta significativamente, mientras que las denuncias bajaron. ¿Qué pasó en este tiempo de pandemia? Bueno, nos dijeron quédate en casa, no vas a denunciar y ahí te matan. Y entonces eso es el reflejo que vemos al final, ¿no? O sea, una política que dice, te vas a tener que quedar en casa, bueno, te quedas en casa, pero te quedas con el agresor ahí, con el generador de violencia ahí, hasta el punto que la violencia llega hasta el feminicidio. Y no solo eso, las denuncias post pandemia, denuncias por abuso sexual y violación sexual aumentaron, o sea, se dispararon espantosamente porque estuvieron reprimidas durante todo este periodo de pandemia.
¿Quiénes los detectan? Son principalmente maestras y maestros de infantes que una vez que se acaba la pandemia y regresamos a las aulas escolares, pues se van identificando estos casos. Tú me dices, ¿ha aumentado o ha bajado? Constantemente vemos un aumento en el número de mujeres asesinadas. No solo eso, vemos un aumento en la intensidad de la violencia, la gravedad de los hechos, o sea, es increíble, pero bueno, nosotras, por ejemplo, en Ciudad Juárez, veíamos la principal causa de muerte, la asfixia. Y una vez asfixiada, el cuerpo era arrojado a la vía pública. Pero ahora hemos visto casos que, bueno, como los mencioné, la decapitación, quemarlas vivas ha sido una cosa espantosa que se ha dado en los últimos años, el golpearlas y con hachas, quebrar su cuerpo, destazarlo, o incluso estos casos que se han visto de desollamiento, ¿no?, del cuerpo. En fin, ves la situación de violencia espantosa que dices, ¿cómo es posible? O el golpearlas y matarlas a golpes, hasta golpearlas hasta que la vida se va. Digo, no hay una muerte bonita, claro que no, no hay un asesinato bonito, pero vemos cómo hay un cambio diferente. No es lo mismo si nos ponemos a pensar un poco en el generador de violencia, cuánto tiempo le va a llevar asfixiar a una víctima. Podremos hablar no sé, 5 minutos menos. Pero ¿cuánto tiempo le lleva matarla a golpes? ¿No? Le va a llevar mucho más. Entonces la furia que él trae y que se ejercita sobre ese cuerpo es demasiada, es increíblemente grande. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a ese hombre que estaba planeando? Porque nadie anda por la calle con gasolina, ¿no?, para echarle a alguien. O sea, no sales de tu casa con un galón de gasolina si no es para algo. No sales de tu casa con una navaja si no es para algo. No sales con un arma si no es para algo. ¿Y cuánto tiempo les llevó a esos agresores pensar, planear y ejecutar? ¿No? Entonces vemos un cambio muy grande y un aumento en las violencias. Y eso nos lleva también a reflexionar cómo se están formando estos generadores de violencia, que les está dando como este chance, ¿no?, de pensar que puedo hacerlo, que es una opción. O sea, si mi chava me pone el cuerno, pues hay que matarla. Si mi pareja no me hace caso, pues hay que matarla. Si mi morrita, mi novia me quiere tronar, me quiere terminar la relación, pues hay que matarla. ¿Cuál es el origen de todos estos que les atraviesa a todos? No es uno, a todos les atraviesa. Y como dije, bueno, en esencia vemos el machismo, vemos el patriarcado, pero también la impunidad. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora sí que no nada más en México, porque pues esto se ve en todo el mundo. ¿Qué está pasando en la sociedad que está causando estos aumentos en la violencia en contra de la mujer? Entonces, esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque se me hace, o sea, ahorita ya hay tanta información, ya hay tantas maneras de educarse, ya hay tantas herramientas, servicios gratuitos, terapia, y eso es a mí lo que se hace muy increíble. O sea, ahorita que ya se ha facilitado tanto las cosas, porque hay tanto aumento de violencia. O sea, porque para unas se ha facilitado, pero no para todas. Y no porque no podamos acceder a ellas, a lo mejor todas tenemos un teléfono y podemos ver como cierta información, pero el tema es que no todas tenemos la misma disponibilidad de ese teléfono o acceso a internet o acceso a cierta información, ¿no? Entonces, y no solo eso, el control, o sea, lo que le llaman una vez que entran en el ciclo de violencia, cómo salir de ahí. Es muy difícil. Para ellas es muy difícil en general que puedan salir como fácil, ¿no? O sea,
tienen que tener mucho acompañamiento, mucha protección, mucho apapachamiento por partes externas para que ellas se sientan seguras incluso de cerrar una relación que es violenta y que mucha gente puede tender a decir, ah, pues está ahí porque le gusta, o sea, pues sí le pegan, pero ahí sigue, sí, porque no tiene otra opción, porque en su cabeza no hay otra opción. Entonces toca guiarla, ayudarla, acompañarla, a veces jalarla, a veces empujarla, a veces las dos cosas al mismo tiempo y a veces ni así. ¿Por qué? Porque ha vivido una situación de violencia toda su vida y no sabe, no es probable salir de la noche a la mañana. Hay que ir reeducando, ir retomando las riendas de nuestras vidas de a poco, porque también tomarlas de un día para otro es complicado, es muy complicado y puede entrar en crisis. No, otra, o como decía yo, en las marchas es para apapacharnos, para entendernos, porque ahí muchas mujeres van a gritar, malditos agresores, y es cierto, pero porque no lo hacen en ningún otro lado, no encuentran ningún otro espacio más que ahí. Entonces ahí hay que apapacharnos, encontrar incluso redes, es una posibilidad de encontrarnos en redes, de generar o una amiga de que, ella trae una manta una cartulina que dice casi lo mismo. A lo mejor podemos juntarnos y unir fuerzas para, para salir adelante o para generar un cambio o para hacer una exigencia más grande, no solo esta, no solo la visibilización, sino todavía más allá, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Qué está pasando? Pues que también en medios de comunicación, bueno, las redes sociales pueden propiciar ciertas cosas de violencia, las canciones, los podcasts, los youtubers, o sea, hay de todo en este mundo digital. Aquí en Ciudad Juárez el mes pasado fue asesinada una joven youtuber de Ciudad Juárez que yo no la conocía sino hasta que sucedieron los hechos, pero en sus videos promocionaba que dinero es dinero, ¿no? Por ejemplo, dinero es dinero de donde venga y hay que tener un Mercedes-Benz y hay que tener un carro de esto y hay que tener un carro del otro. Ojo con lo que promovemos porque dinero no es dinero. El dinero es trabajo. El dinero es a partir de tu esfuerzo físico, intelectual que realizas y que tienes una paga por ello. No es solo así. Entonces hay que ver que vemos, sumar a pedir, ¿no? Ahora las infancias, los procesos educativos, cuando yo era infante, era la televisión, ¿no? La televisión nos educaba porque mamá estaba trabajando. Ahora el que nos educa es el celular, es el celular. Entonces, ¿qué están viendo en el celular? ¿Cuánto tiempo están pasando las infancias, las criaturas, las adolescencias en el celular? ¿Y qué información se está quedando en su mente, en su cabecita, para reproducir las violencias o aceptar las violencias? Me voy a cambiar aquí un poquito el enfoque o el tema. Las sustancias, ahora sí que las drogas, el alcohol, ¿qué influencia tienen en esta violencia? O sea, ¿hay alguna correlación porque ahorita creo que ha subido también el consumo de sustancias, ya sea sea los motivos que sean socioeconómicos, por la inflación, lo que sea? Entonces no sé si ha habido alguna correlación entre el aumento del uso de sustancias o el abuso de sustancias y la violencia, los feminicidios, violencia intrafamiliar. Sí, pues mira, está claro que ninguna sustancia genera violadores, ninguna sustancia genera abusadores sexuales, ninguna sustancia genera agresores. Lo que hace es que desinhibe, eso sí, desinhibe a ese violador, a ese agresor, a ese generador de violencia que ya está dentro de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un consumo alto de alcohol, pues se puede, como dije, desinhibir la violencia y se genera más violencia. De hecho, en esta ciudad
lo que tenemos, las llamadas al 911, entre semanas se tienen entre 30 y 40 llamadas al 911 por violencia familiar. En fin de semana, viernes, sábado y domingo, se tienen entre 60 y 120. ¿Por qué? ¿Qué hay? Pues consumo de alcohol, de cerveza, de drogas, las que gustes, porque también eso es cierto, el aumento del consumo del fentanilo, del cristal, de estas drogas que son muy baratas al principio, ¿no? Como nos decía en una conferencia, escuchaba, bueno, puede empezar una persona a consumir el cristal que le cuesta, no sé, $2 la dosis, pero así empieza. Pueden terminar necesitando consumir 50 dosis. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? Que también es otra forma de generar violencias, por ejemplo, de los chavos a las mamás o a las abuelitas. ¿Para qué? Para sacarles dinero, para seguir consumiendo estas cosas. Aquí en Juárez hay un alto consumo de estas drogas, pero también del alcohol y también de la cerveza. Entonces esto te va a ayudar al generador de violencia a desinhibirlo para generar los actos de violencia. Ya, como que bajo el alcohol, bajo la droga les vale y hacen lo que les da la gana, pero no es por la droga, ya lo traen. No, decía mi abuelita, en paz descanse, no hay borracho que coma lumbre. Y es cierto. Sí, eso está bien. Creo que también esa es otra cosa, porque de hecho hace unos días estaba escuchando un podcast donde este individuo decía que pues siempre que atacaba a la mujer, un individuo que cometió pues, feminicidios y siempre estaba bajo la influencia del alcohol. Creo que no recuerdo la cantidad de homicidios que cometió, pero dijo que pues en todos está bajo la influencia del alcohol, y pues dice que ahora sí que eso le daba el valor, ¿no? Para hacerlo. Y fue como ahora sí que lo justificaba, pues estaba borracho, no sabía qué hacía, se me hacía fácil cuando estaba bajo la influencia, pero creo que sí dice que todos, o sea, no hubo ni uno solo que yo creo que no cometió sobrio. Ya para cerrar, ya última pregunta, como ciudadanos mexicanos, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir en la prevención de estos delitos contra la mujer? Mira, como decía, en la manera en que nos vayamos reeducando, reformando como personas libres de violencia, como parejas libres de violencia, en la manera o en el nivel que dejamos de reírnos de chistes que son en contra de las mujeres, que son generadores incluso de violencia, en el nivel también que dejemos de aplaudir, ¿no? Ciertos youtubers o programas que son esto, que promueven la violencia, bueno, pues entonces vamos a generar cambios. Incluso en la música, por supuesto, todo tiene un contexto. Si estamos apoyando música que promueve la violencia, bueno, pues entonces estamos como apoyando la violencia. Había un video que no voy a decir el nombre para no publicitarlo, pero es de banda, pero este hombre en el video al final, o sea, en el video narra como que la mujer le puso el cuerno y él la amarra, la golpea, la encajona y le prende fuego al carro. Este hombre fue vetado en algunas ciudades, en algunos estados de México porque pues promovimos esto, pero había gente que le gusta, ¿no? Que lo aplaudía. Entonces, no podemos aplaudir eso y al mismo tiempo decir no quiero ser violentada. No podemos aplaudir estas acciones y decir no a la violencia. Tenemos que ser congruentes y tenemos que empezar en nuestras casas, en nuestras familias, como dije, y por supuesto, aprovechar, yo quiero aprovechar
que la ciudadanía aproveche los espacios de gobierno que están ahí para nosotras. Dícese centros comunitarios, institutos municipales de las mujeres, institutos chihuahuenses de las mujeres, acerquémonos, que son gratuitos. ¿Para qué? Para talleres que nos ayuden a entender esto, que nos ayuden a generar cambios. Como se vale, aquí han llegado mujeres que me dicen, es que sabe que yo creo que yo estoy siendo violenta con mis hijos y no quiero eso. Creo que yo estoy en una situación de violencia y no quiero que mis hijas vean esto como una relación normal. Entonces ya el creo ya es algo, ya eso quiero un cambio y ya eso es muchísimo. Entonces desde ahí empezar a generar cambios es importante. Y yo te digo esto que se puede hacer con procesos formativos largos, no de una sesión, de 3, de 4, ¿no? Largos, en los que hemos formado hasta más de 350 mujeres en Ciudad Juárez, y ellas se han formado en la defensa de derechos humanos de las mujeres. Y ahora no solo han generado cambios en su familia, en su persona, sino que acompañan a otras mujeres en procesos de violencia, tanto para el acompañamiento psicológico como el acompañamiento en la exigencia de justicia, porque son caminos que van de la mano, pero son caminos separados, aunque tienen que ir juntitos, pero van así, paralelos. Entonces, eso puede ayudar bastante. Y como dije, empecemos a generar cambios en formar relaciones interpersonales, no solo de pareja, no solo de familia, interpersonales, justas, libres de violencia, amorosas, equitativas. Así vamos a generar el ejemplo y el cambio en nuestro contexto. Sí, eso sí es bien importante también. Creo que también cuando escuchamos algo hasta dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? De un chiste aquí o allá, oye, pues como ahora sí que alzar la voz y ir hasta educando a nuestras propias familias dentro del mismo núcleo familiar, porque pues sí se da mucho, ¿no? Que en reuniones familiares, que el chistecito, que el comentario, que para qué salió así o esto, aquello, y es algo que yo también he tratado de implementar porque pues mi familia también sí viene ya de un ambiente un poquito ya más machista, entonces a veces sí, como que sí sueltan el comentario de, ay pues, ¿para qué se emborracha? O, ay, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? Y creo que ahí es una buena oportunidad también para nosotros, como, oye, pues, o sea, esto no justifica el comportamiento de esta persona, ¿no? Así es. Esto a lo mejor lo debí haber preguntado desde el principio, pero ¿cuáles son algunos servicios que ofrece Red Mesa Mujeres y cómo podemos apoyar a Red Mesa? Muchas gracias por esta pregunta. Nosotros acompañamos casos de feminicidio y desaparición desde el ámbito jurídico y también psicosocial, como lo mencionaba. Son los casos que acompañamos o representamos jurídicamente hablando. En otros temas, bueno, tenemos el área de formación de mujeres defensoras comunitarias, como decía. Tenemos el observatorio, un observatorio de delitos de mujeres en la ciudad que emite información respecto a 12 delitos contra mujeres y que somos fuente de información para muchos medios aquí. O sea, esperan la infografía y la información de la red para medir, como luego se dice, medir cómo va el impacto de la violencia contra las mujeres en la ciudad, pero también nos da bases para exigir políticas públicas a favor de nosotras. Eso es muy importante. Entonces tenemos estas áreas y el área, como te decía, de incidencia en políticas públicas, que siempre estamos ahí viendo los programas, los proyectos y las políticas públicas a favor de nosotras para que sean reales y que no sean simulatorias, ¿no? En este México lindo que sí puede pasar. Que, bueno, pasa y toca evidenciar y señalar estas cosas. Acompañamos, tenemos el área de acompañamiento psicosocial a familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. Este acompañamiento va
de la mano con exigencias públicas, con marchas, con manifestaciones, pero también con acompañamientos en temas de salud o en temas desafortunadamente de funerales, como ha sido. Y a propósito, pues quiero aprovechar, como he aprovechado en los últimos días, el 25 de noviembre falleció la señora Carmen Cardona, quien es mamá de María de la Luz Cardona. Ella es una joven que desapareció en el 2011, en abril del 2011, y su madre falleció el 25 de enero del 2024. Fallece sin saber dónde está su hija, fallece siguiéndola, buscándola, haciendo acciones de búsqueda, por supuesto en vida, pero así se nos fue. Su familia, sus hijas continúan en la búsqueda, nosotras continuamos en el seguimiento de la búsqueda de María de la Luz, pero pues hay que abrazar, como dije, hay que abrazar a las familias, hay que abrazar a las mamis donde quieran que estén. Y bueno, pues esto es lo que nosotras hacemos. Estamos en conjunto con el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua, y a nivel nacional, pues también estamos en conjunto con la Red Nacional de Defensoras. Entonces hacemos como cosas aquí a nivel local, estatal y federal. Incluso hemos hecho algunas cosas fuera de México, en espacios donde nos han pedido la colaboración. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues miren, todo lo que quieran donar nos lo pueden hacer llegar por medio del Facebook, ahí tenemos la comunicación, y principalmente recibimos cosas en especie, eso es importante, en especie. No tenemos una cuenta donde puedan depositar ahorita, que sería bueno, porque siempre hace falta para dar los acompañamientos de manera digna, sobre todo estos acompañamientos a familiares que de verdad no hay de dónde se den. Vamos a una manifestación, hay que llevar agua, chocolates, azúcar, alimento, en fin, trasladar a las personas, y pues todo puede servir. Sí, aceptan voluntarios, personas que quieran. Sí, Sí, ok. claro, sí, claro, vemos cuál es el perfil, en dónde podemos estar, los horarios de disponibilidad, ¿verdad? Porque a veces los voluntarios dicen, yo puedo en este horario, bueno, pues vemos, claro, y servicio social también por parte de la Universidad de la UACJ, estamos con nuestro proyecto también aperturado. Redes sociales para que puedan seguir la Red Mesa. Red Mesa de Mujeres, estamos en Facebook, en Twitter y se me olvidó el otro, TikTok. ¿Y cuál es el otro? En Instagram. Instagram, sí. Así, Sí, aquí les damos en la descripción, y aquí ahorita ahí ya van a ir apareciendo las redes sociales, así es que sí, ahí para que, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar esta causa, estos movimientos, hay que marchar, creo que eso también es muy importante, y pues irnos deconstruyendo poco a poco como sociedad. Creo que eso es algo muy, muy grande, muy importante, y pues ahora es que mantener la mente abierta para educarnos y ir avanzando poco a poco como sociedad, y unidos y juntos, y en lugar de estarnos dando en la madre los unos a los otros. Sí, es correcto. Veámonos como iguales, y veámonos con respeto, y eso es lo más importante. Muchas gracias, Denise. No, hombre, gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Sí me voy un poquito, pues ahora sí que triste por la situación emocional, y pues ahora es que aprendí mucho durante este episodio también, porque pues sí, o sea, hay mucha información también difundida, y unos dicen una cosa, otros otra cosa, y no, muchas gracias por su tiempo. Gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Sí, Éxito, gracias. mucho éxito. Muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego.